Bueno chicos, vamos a hacer un comentario de un vídeo de Farid que me gusta bastante. Va a hablar sobre los Juegos del Hambre y a ver qué nos puede contar este muchacho. Hombres son una herramienta de control, pero por más brutales que sean, nadie parece cuestionarlos. Todos están fascinados, y eso no es casualidad. La gente del Capitolio supo exactamente cómo hacerlo, con tácticas fríamente calculadas. Lo más inquietante es que muchas de esas estrategias no están tan lejos de las que vemos en el mundo real. Por eso, en este análisis vamos a desmenuzarlas una por una, para que no te vuelvan a engañar. En un futuro distópico marcado por las secuelas de una antigua rebelión, la nación de Panem está dividida en distritos controlados por el Capitolio. Como castigo por ese levantamiento, cada año se celebran los Juegos del Hambre, un evento en el que un niño y una niña de cada distrito entre 12 y 18 años son elegidos al azar para luchar a muerte en un área televisada. Solo uno puede sobrevivir. Es la forma en que el Capitolio recuerda a todos quién manda, y que algunos defienden como una tradición que nos une, según dice el jefe de juego, Seneca Crane, en una entrevista. Mientras el Capitolio se prepara para otro año de espectáculo, la realidad en el empobrecido Distrito 12 es mucho más dura. Ahí Katniss consuela a su hermana menor Prim, que ha tenido una pesadilla en la que su nombre salía elegido en la cosecha, el sorteo que define a los tributos. Katniss, acostumbrada a cargar con responsabilidades desde que su padre murió y su madre cayó en una profunda depresión, intenta calmarla, diciéndole que solo inscribió su nombre una vez. Katniss cruza el límite del distrito y entra al bosque, una zona prohibida pero vital para su supervivencia. Con su arco y flechas, caza para alimentar a su familia. Ahí la espera Gale, su mejor amigo y compañero de caza. Entre ellos hay confianza, complicidad y quizás algo más que ninguno se atreve a decir. Gale habla sobre la crueldad de los juegos y la hipocresía de una ciudad que llora por los caídos mientras celebra sus muertes como entretenimiento. Se pregunta qué pasaría si todos dejaran de ver los juegos, si simplemente se negaran a participar en ese espectáculo. Pero Katniss le responde que eso nunca va a pasar. Gale sueña con escapar, con buscar otra salida y ser libre, pero Katniss cree que los atraparían, y además ella no puede dejar atrás a Prim. Gale le dice que su nombre está 42 veces en la tómbola. Esto es porque el Capitolio te deja inscribirte más veces a cambio de comida o gasolina. Ese mismo día es la cosecha. Los habitantes del distrito se reúnen en la plaza. Antes de salir, Katniss le da a Prim un broche con forma de sinsajo. Le promete que estará a salvo. La plaza guarda silencio. Effie, la representante del Capitolio, aparece con su típico entusiasmo artificial. Luego se proyecta un video propagandístico en el que el presidente Snow presenta los juegos como una tradición honorable, aunque en realidad no son más que un castigo disfrazado de orgullo nacional. Llega el sorteo. Effie saca un papel de la urna. El nombre que pronuncia rompe todo. Prim. La niña avanza temblando hacia el escenario. Pero antes de que llegue, Katniss grita y se ofrece como voluntaria. Nadie en el Distrito 12 había hecho algo así antes. El gesto impacta a todos. El silencio se vuelve respeto. La gente levanta 3 dedos al aire, un gesto antiguo de respeto y despedida. El tributo masculino es elegido después. Pita, un joven panadero que, aunque Katniss apenas conoce, marcó su vida sin saberlo. Años atrás, cuando su familia pasaba hambre, él le arrojó un pedazo de pan quemado, aún sabiendo que sería castigado por eso. El Capitolio impuso los Juegos del Hambre como una herramienta para recordarle a los distritos quién tiene el poder y mantenerlos bajo control. Pero para que ese sistema funcione no basta con imponerlo por la fuerza. También es necesario manipular psicológicamente a las masas, mantenerlas oprimidas, pero al mismo tiempo desensibilizadas frente a la brutalidad del juego, para que nadie lo cuestione ni se atreva a oponerse. Voy a ir analizando algunas de las estrategias con las que lo consiguen. Desde el inicio, el método para elegir a los tributos ya está diseñado para apuntar a los más vulnerables. El sistema permite que las personas pongan su nombre más veces a cambio de comida, y eso, por supuesto, afecta directamente a los pobres. ¿Y por qué harían eso? Porque la pobreza genera desesperación, y una persona desesperada, enfocada en sobrevivir el día, es mucho menos probable que se rebele. Así, el Capitolio se asegura de que quienes entren a la arena no estén pensando en justicia ni en revolución, solo en sobrevivir. Recordemos cómo, al inicio, Katniss desestimó cualquier idea o propuesta de rebelión de Gale, no porque no le molestara el sistema, sino porque está demasiado ocupada tratando de cuidar a su familia. Y esa es precisamente la lógica que el Capitolio quiere reforzar. Más adelante vamos a ver otras estrategias. Pita y Katniss son llevados al edificio de justicia donde se despiden de sus seres queridos. Katniss abraza a Prim, le promete que sobrevivirá y le recuerda lo más importante para mantenerse a salvo. Prim, en respuesta, le da la insignia del sinsajo para protegerla. Luego Katniss habla con su madre. Le exige que esta vez no se derrumbe, que se mantenga firme por Prim. Por último, Gale entra, la abraza y le recuerda que es fuerte, que sabe cazar y que consigue un arco aunque tenga que fabricarlo. En cuestión de
horas, Katniss y Peeta son llevados al Capitolio en un tren de lujo, rodeados de banquetes y mesas llenas de pasteles. Los acompaña Effie, quien les comenta que lo mejor de esta oportunidad es que, aunque solo estarán aquí por un tiempo, podrán disfrutar de candelabros de cristal, perillas de platino y banquetes. Aquí se reveló otra estrategia del Capitolio: disfrazar la crueldad de oportunidad. Venden los juegos como si fueran una posibilidad de una mejor vida. Effie lo acaba de decir literalmente, que lo mejor de esta experiencia era que, aunque solo estuvieran ahí por un tiempo, podían disfrutar de ciertos lujos. Y claro, si ganas, tú y tu familia estarán cubiertos de por vida. Suena tentador, ¿no? Pero esa recompensa no es otra cosa que un mecanismo de control, porque al ofrecer una pequeña esperanza de escapar de la pobreza, te mantienen atrapado en ella. La gente sigue participando no solo porque los obligan, sino porque creen que tal vez pueden ganar. Y esa mínima posibilidad basta para que acepten las reglas, para que se mantengan atrapados en condiciones injustas mientras la revolución se frena. Ahora, ¿y si los distritos se unieran? ¿Y si decidieran dejar de jugar el juego del Capitolio? Sería un problema. Por eso, otra estrategia clave es mantenerlos enfrentados entre ellos. Es la táctica clásica de divide y vencerás. Un pueblo dividido y con heridas abiertas es mucho más fácil de controlar. ¿Y cómo lo logran? Con la regla de que los tributos tengan que ser niños, los más queridos. Eso garantiza que con cada edición los distritos terminen con la sangre del hijo de otro distrito en las manos. Y no solo eso, también terminan con la sangre de los suyos, porque siempre envían a 2 tributos. El vencedor no se convierte en un símbolo de orgullo colectivo, ni siquiera dentro de su propio distrito, sino que se convierte en el recordatorio de un hijo que no volvió. Y eso genera resentimiento e impide la unidad. Luego Effie presenta a su mentor asignado, Haymitch, un ex ganador que hoy vive entre el alcohol y el sarcasmo. Al principio Haymitch parece rendido, convencido de que no tienen oportunidad. Pero cuando Katniss le clava un cuchillo al lado de los dedos, queda claro que no está dispuesta a rendirse tan fácil. Durante el viaje en tren, Haymitch les da su primera gran lección. Tienen que lograr que la gente los quiera. Porque en los juegos no gana el más fuerte, sino quien consigue el apoyo de los patrocinadores, que pueden enviar ayuda vital durante la competencia. Mientras el tren se acerca, el Capitolio aparece como una ciudad enorme, llena de lujos y excesos, totalmente ajena a la pobreza de los distritos. Katniss la observa en silencio. Peeta, en cambio, sonríe y saluda a la multitud. Uno de los símbolos más importantes que podemos encontrar en la película es el pan. De hecho, el propio nombre del país donde se desarrolla la historia ya nos da una pista. Panem. Panem es la palabra en latín para pan, y considerando la trama de la película, es difícil no pensar en una posible referencia a la famosa expresión del poeta romano Juvenal: panem et circenses, pan y circo. Juvenal usó esta frase para criticar a la sociedad de su tiempo. Decía que el pueblo romano, que alguna vez tuvo poder e influencia política, terminó renunciando a todo eso a cambio de comida y entretenimiento. La frase completa dice: hace ya tiempo que el pueblo, desde que dejó de vender su voto, ha perdido todo interés, porque el que antes otorgaba el poder, los haces, los ejércitos, todo, ahora se contiene y solo desea con ansias 2 cosas: pan y circo. Y si lo pensamos bien, Panem funciona igual. Los Juegos del Hambre son el circo y la distribución limitada de comida es el pan. Por eso el Capitolio mantiene a la población controlada. Pero el símbolo del pan puede tener más de una lectura. En otra capa de significado entra Peeta. Desde su nombre ya se percibe la intención simbólica. Peeta, que suena como pita, un tipo de pan. Peeta es literalmente el chico del pan, porque como vimos en uno de los momentos más duros de la vida de Katniss, fue él quien le lanzó un pedazo de pan quemado para que pudiera alimentar a su familia. Desde esta óptica, el pan se convierte en símbolo de compasión y de esperanza. Dar pan al otro. Katniss misma lo dice en los libros. Hasta el día de hoy no puedo romper la conexión entre este chico, Peeta, y el pan que me dio esperanza. Pero además el pan también puede leerse como un símbolo de desigualdad, porque marca una línea muy clara entre quienes tienen y quienes no. En los distritos más pobres, como el de Katniss, el pan es escaso, algo que puede definir si sobrevives o no un día más. En cambio, en el Capitolio, la abundancia es grotesca. Vemos banquetes, pasteles multicolores, platillos decorativos y excesos que rozan lo absurdo. En el Capitolio, los tributos son tratados como estrellas. Katniss pasa por un centro de remodelación donde la limpian y la preparan como si fuera una pieza de exhibición. Su equipo de estilistas se sorprende por su apariencia sin entender que esa suciedad es parte de su vida diaria. Pero entre ellos hay alguien diferente: Cinna, su diseñador personal. Cinna no la ve como una pieza más del espectáculo, sino como una persona. No la felicita, le dice que lamenta su situación, le habla con respeto, con calidez y le promete ayudarla. Y lo cumple. En vez del típico traje de minera, diseña algo inolvidable, un atuendo que simula estar en llamas. No quiero que te veas bonita, le dice, quiero que te recuerden. Durante el desfile de tributos, Katniss y Peeta aparecen montados en una carroza envuelta en fuego. La multitud, que los ignoraba, enloquece. Por un instante, el distrito 12 brilla. Peeta le toma la mano a Katniss. Ella duda, pero lo permite. Sabe que ese gesto fascinará a la audiencia. Después del desfile, el presidente Snow da la bienvenida a los tributos con su habitual frialdad y les desea suerte. Katniss observa a los demás competidores, especialmente a los llamados tributos profesionales de los distritos 1 y 2, jóvenes que se entrenan desde niños
personas y se ofrecen como voluntarios. Entre ellos, Cato y Club imponen respeto con solo verlos. Hasta aquí ya podemos notar otra estrategia del Capitolio para desensibilizar al público frente a la brutalidad de los juegos: los patrocinadores. El Capitolio permite que los ciudadanos envíen ayuda a los tributos que les caen bien. Y me parece que este gesto cumple dos funciones muy específicas. La primera tiene que ver con los propios patrocinadores. Les da la posibilidad de sentirse buenas personas sin tener que cuestionar el sistema que permite todo esto. Porque esos actos de generosidad no cambian nada de fondo. La injusticia sigue, el sufrimiento continúa, no salvan a nadie de la lógica cruel de los juegos, solo alivian la conciencia de quien ayuda. Y eso recuerda mucho a las críticas que existen en el mundo real hacia algunas formas de caridad que no cambian nada de fondo, pero que permiten al donante sentirse moralmente en paz. El Capitolio necesita eso, de una ciudadanía que se sienta empática y que se crea buena, pero que no cuestione nada. Y mientras tanto, todo sigue igual. Los niños mueren, los distritos sufren y el espectáculo no se detiene. La segunda función de este sistema de patrocinadores es que obliga a los tributos a venderse emocionalmente al público, porque si logran conectar con los espectadores, entonces tienen más chances de sobrevivir. Y ese foco en la historia de cada tributo ayuda a distraer al público de la brutalidad del evento. Ya no están viendo a adolescentes eliminarse, están siguiendo un arco narrativo. Y esto me recuerda inevitablemente a la sociedad del espectáculo de Guy Debord. Este filósofo en su libro hace una crítica a la sociedad contemporánea. Plantea que la experiencia directa de la vida ha sido reemplazada por su representación. Es decir, ya no importa lo que vivimos, sino cómo se ve, cómo se percibe desde afuera. La vida real queda desplazada por una versión editada, pulida y vendible. La vida de los tributos, sus emociones y sus vínculos, todo se convierte en material para construir una historia que entretenga, que conmueva y que genere patrocinadores. No importa si Katniss y Peeta realmente se aman, lo que importa es cómo se ve su historia en pantalla, qué tanto conmueve y qué tan convincente resulta. Porque en la lógica del espectáculo, la emoción no vale por lo que significa para quien la siente, sino por el efecto que genera en los demás. Y eso es inquietante, porque en un sistema donde la imagen lo es todo, incluso tus sentimientos se convierten en herramientas de supervivencia. ¿Nos suena familiar algo de esto? Hoy en día, muchas personas sienten que si no lo muestran, no pasó. Vacaciones, logros, rupturas, tristeza, protesta, alegría, todo necesita pasar por la cámara. Se vuelve difícil simplemente sentir, si ese sentimiento no puede convertirse en contenido. Si Katniss no besa a Peeta, el público no conecta, y su vida literalmente depende de que conecten con ella. Puede sonar exagerado, pero las dinámicas no están tan lejos de lo que vemos todos los días. Gente que sabe que si se muestra de cierta forma, va a obtener más likes, va a vender más productos, va a recibir más validación o recompensas. Y en ese contexto, no solo las emociones se transforman en imagen, también la identidad. Katniss va a ver por Peeta, lo va a cuidar, y aunque algo en ella puede ser genuino, también sabe que la está mirando. ¿Qué tanto estaría actuando? Y así se va configurando una sociedad donde ya no se vive de forma auténtica, sino que se actúa constantemente para una cámara invisible que siempre está ahí, juzgando, evaluando, exigiendo algo más. Ahora, esta idea de que la imagen importa más que la realidad nos ayuda a entender cómo el Capitolio maquilla de forma calculada la violencia para mantener al público enganchado, sin que nadie se detenga a cuestionar lo que realmente está ocurriendo. Envuelve la brutalidad en un espectáculo lleno de glamour. Los tributos no son víctimas obligados a eliminarse entre ellos, sino celebridades dentro de una competencia. Se les prepara con estilistas, se les viste con trajes llamativos y, como mencioné, se les da una historia para que el público conecte con ellos. Están estetizando la violencia, haciéndola consumible. Y es que la estética suaviza el horror. Cuando la crueldad se viste de belleza, se vuelve más aceptable a los ojos del espectador, porque la forma distrae del contenido. Y este fenómeno sucede en el mundo real mucho más de lo que nos gustaría admitir. Pensemos, por ejemplo, en algunos programas o realities que, aunque a simple vista parecen entretenidos o inofensivos, en el fondo muestran dinámicas bastante crueles o problemáticas, y lo hacen de una forma tan pulida y estética que cuesta ver el daño real que hay detrás. Un ejemplo muy comentado es el de America's Next Top Model. Este reality, que por años fue un fenómeno mundial, ponía a concursantes jóvenes, a veces incluso menores de edad, en situaciones extremas, bajo presión constante, duras críticas sobre su apariencia física y hasta desafíos que bordeaban lo absurdo o lo indigno, como posar en ataúdes o simular estar en condiciones de indigencia. Todo se mostraba con una estética de alta moda, con música energética, cámaras lentas, luces y glamour, pero detrás había dinámicas de control, manipulación emocional y un refuerzo constante de estereotipos físicos que afectaban la salud mental de los participantes. En la película, el Capitolio sabe muy bien cómo disfrazar la crueldad con belleza, y eso le basta para mantener al público entretenido, insensible y tan fascinado que ya ni se indigna. Y ese es el gran riesgo. Cuando lo visual, lo estético o lo bonito se impone sobre el contenido ético humano, perdemos el sentido crítico, y lo que debería provocarnos rechazo o compasión se convierte en espectáculo. Y lo más grave es que si no lo notamos, podemos convertirnos en parte del público que aplaude mientras el horror sigue ocurriendo detrás del telón. En el centro de entretenimiento, los tributos se preparan para sobrevivir. Aprenden desde técnicas
técnicas de combate hasta habilidades básicas. Todos quieren armas, pero la instructora les advierte que muchos morirán por cosas más simples: infección, sed o frío. Rue, la pequeña del Distrito 11, se mueve en silencio, siempre atenta. Durante una cena, Pita elogia la puntería de Katniss y ella habla de la fuerza de él. Pero cuando Pita menciona que su propia madre cree que Katniss es la única con chances de ganar, se rompe. Dice que no tiene esperanzas y se va. Katniss también se retira, recordando el día en que él le lanzó el pan para que pudiera alimentar a su familia. Fue un gesto de compasión que ella jamás olvidó. Llega el momento de la evaluación individual. Haymitch les insiste en que deben destacar para conseguir patrocinadores. Cuando Katniss entra, los vigilantes apenas la miran. Falla su primer disparo y la ignoran por completo. Molesta y dolida, toma otra flecha y la lanza directo a la manzana en la boca de un lechón frente a los jueces. La flecha impacta a centímetros de la cabeza de Seneca Crane. El silencio es total. Katniss hace una reverencia y dice gracias por su consideración. Luego se marcha. Al regresar, todos están tensos. Effie está escandalizada, pero Haymitch y Cinna se ríen. Genial, dice Haymitch entre risas. Esa noche anuncian las calificaciones. Pita obtiene un 8 y Katniss, para sorpresa de todos, un 11, el puntaje más alto. Mientras tanto, en el Capitolio, el presidente Snow observa todo con atención. Seneca admira la valentía de Katniss, pero Snow le lanza una advertencia. Un poco de esperanza es útil, pero demasiada puede ser peligrosa. Un fuego puede encenderse con una chispa. Asegúrate de mantenerla bajo control. Katniss luego descubre que Pita ha pedido entrenar por su cuenta. Siente que la ha traicionado. La noche antes de los juegos se realizan las entrevistas en vivo. Uno a uno los tributos se presentan ante Flickerman. Rue conmueve con su dulzura. Cato impone con su fuerza. Cuando llega el turno de Katniss, Cinna la anima a ser ella misma. Y así lo hace. Su vestido parece encenderse en llamas y su honestidad al hablar de Prim toca el corazón de todos. Le prometí que intentaría ganar, dice con los ojos llenos de emoción. Luego Pita sube al escenario. Con su estilo tranquilo y honesto, confiesa que ha estado enamorado de una chica desde siempre, pero que ella nunca lo había notado, hasta la cosecha. Flickerman le dice que si gana podrá conquistarla, pero Pita responde con algo que sorprende a todos. No servirá de nada, porque ella vino conmigo. El público estalla en aplausos, pero detrás del escenario Katniss está furiosa. En cuanto Pita baja, lo enfrenta. ¿Qué fue eso? Haymitch lo separa y le dice que fue un favor, pero Katniss no lo ve así. Siente que la usó. Aún así, todos coinciden. En los Juegos del Hambre, la imagen lo es todo. Y si el mundo cree que están enamorados, eso podría ser su salvación. Esa noche, Katniss no puede dormir. Sale de su cuarto y encuentra a Pita despierto mirando por la ventana. Hablan por última vez antes del inicio de los Juegos. Pita le confiesa que su mayor miedo no es morir, sino perderse a sí mismo. No quiere convertirse en lo que el Capitolio espera. Katniss lo entiende, pero no puede pensar así. Tiene que sobrevivir por Prim. Voy a empezar a analizar psicológicamente a Katniss. ¿Qué pasa dentro de ella? ¿Qué es lo que la mueve? Si nos apoyamos en lo que nos muestra el libro, sabemos que a los 11 años vivió un trauma muy fuerte. En muy poco tiempo perdió a sus dos figuras de sostén, a su padre de forma literal y a su madre de forma emocional. Después de la muerte de su padre, su mamá cayó en una depresión tan profunda que dejó de cuidar a sus hijas. Katniss y Prim estuvieron a punto de morir de hambre. Y aunque su madre seguía físicamente presente, estaba completamente desconectada. Katniss le guarda un gran resentimiento por eso. Lo pudimos notar especialmente en la escena donde se despidió de su familia antes de ir a los juegos. Desde entonces, Katniss tuvo que madurar de golpe. Con solo 11 años se convirtió en la responsable de su familia. Probablemente sufra de estrés postraumático, tiene pesadillas frecuentes, se aísla y parece vivir constantemente en alerta. Se volvió reservada, desconfiada, con una actitud dura y defensiva frente al mundo. Tal vez por eso, cuando Pita dijo en la entrevista que estaba enamorado de ella, su primera reacción fue la desconfianza, porque su instinto siempre ha sido protegerse. Y como pasa muchas veces con los niños que tienen que cuidar a otros, desarrolló un instinto muy protector, sobre todo con Prim, a quien notamos que cuida de manera maternal. Sabemos que los niños pueden poner su nombre más veces en la tómbola a cambio de comida o combustible, pero Katniss nunca permitió que Prim hiciera eso. Y cuando su nombre fue seleccionado en la cosecha, ella no dudó ni un segundo en ofrecerse como voluntaria. Desde el inicio quedó claro que lo único que le importa a Katniss es su familia. Está dispuesta a hacer lo que sea por ellas y por sobrevivir. No le importa romper las reglas, como cazar en el bosque, aunque sea ilegal, si eso significa llevar comida a su casa. Por eso, cuando Pita le dijo que no quería convertirse en lo que el Capitolio espera de él, Katniss le respondió que ella no podía darse ese lujo, que tenía que sobrevivir por Prim. Su enfoque está completamente puesto en eso, hacer lo que sea necesario para mantenerse viva por su familia. Aunque hemos visto que Katniss tiene pensamientos críticos hacia el Capitolio, como en su conversación con Gale, al inicio de la película, está decidida a simplemente adaptarse. Está tan enfocada en mantener con vida a su familia que pensar en una revolución no es una opción, pero eso empezará a cambiar poco a poco. Al amanecer, Haymitch les da los últimos consejos. En el centro de la arena habrá armas, pero ir por ellas es caer en una trampa. Corre, sube, busca agua, le dice a Katniss, y no te muevas antes del gong. En los túneles, Cinna le entrega su traje con el sinsajo. Antes de separarse, la abraza. Si pudiera apostar, apostaría por ti. Katniss entra en el tubo que la lleva al campo de batalla. Al salir, ve la arena por primera vez, un bosque que rodea la cornucopia. Suena el gong. Tanto si piensas que puedes
todo se vuelve caos y los tributos corren, pelean y mueren. Katniss toma una mochila y huye al bosque, apenas esquivando un cuchillo lanzado por Claw. Esa noche suenan 13 cañonazos. 13 tributos han muerto en solo 8 horas. En el cielo, sus rostros aparecen uno por uno. Los tributos profesionales de los distritos 1 y 2 se han aliado y cazan juntos. Para sorpresa de Katniss, entre ellos va Peeta. ¿Se ha unido a ellos? ¿Está ayudándolos a encontrarla? Al día siguiente, los vigilantes manipulan el entorno para obligar a Katniss a moverse. Provocan una ola de fuego en el bosque. Ella logra escapar, aunque su pierna resulta herida. Llega a un lago, pero los tributos profesionales la encuentran. Katniss sube a un árbol para refugiarse. Cato intenta seguirla, pero cae. Peeta sugiere esperar. Tarde o temprano bajará, así que deciden acampar debajo. A la mañana siguiente, Rue, escondida en otro árbol, le señala un nido de rastrevíspulas, avispas venenosas que provocan alucinaciones y pueden matar. Katniss corta el nido y lo deja caer. Glimmer muere, los demás huyen y Peeta le grita que escape. Katniss, mareada por las picaduras, corre y pierde el conocimiento. Despierta días después. Rue la ha cuidado y se convierte en su aliada. Le cuenta que los profesionales tienen todas las provisiones acumuladas en una pirámide. Juntas trazan un plan. Rue prenderá fuegos para distraer mientras Katniss destruye la comida. Cuando los profesionales ven humo, corren a investigar. Katniss descubre que el terreno está lleno de minas. Dispara una flecha a una bolsa de manzanas que activa los explosivos. Todo vuela por los aires. Pero al volver, Rue no está. La encuentra atrapada en una red. Justo cuando la libera, Marvel aparece y lanza una lanza que atraviesa a Rue. Katniss lo elimina de inmediato. Rue muere en sus brazos. Katniss le canta para consolarla, como hacía con Prim, y después le coloca flores alrededor. Frente a una cámara, levanta los 3 dedos en señal de respeto. En el distrito 11, ese gesto desata la furia. La gente se rebela y sin quererlo, Katniss enciende algo más fuerte que el miedo: esperanza. El punto de inflexión para Katniss parece haber sido la muerte de Rue. Rue le recordaba a Katniss a Prim. Su ternura, su fragilidad y su edad, todo en ella la hacía pensar en su hermana. Y cuando Rue murió, tal vez Katniss entendió por primera vez de forma visceral que en un sistema como ese, Prim nunca estaría realmente a salvo. Y ahí empezó su transformación. En lugar de dejar que la muerte de Rue fuera vacía, como todas en este juego, la despidió con dignidad y con respeto. Rompió por completo con la lógica del show. Por un momento, el juego se detuvo y apareció la humanidad. Y ese gesto despertó algo en la gente. A partir de aquí, sobrevivir ya no le basta a Katniss. Ahora siente que también tiene que resistir, que no puede permitir que el Capitolio decida quién es. Y eso la convierte en una amenaza. En un mundo donde todo se convierte en imagen, la autenticidad se vuelve subversiva. Y quizás por eso Katniss incomoda tanto al Capitolio y al mismo tiempo conecta con la gente. Porque, aunque la obligan a actuar, todavía deja que se asome algo de lo real. Desde el Capitolio, Haymitch le dice a Seneca que si eliminan a Katniss, solo lograrán convertirla en una mártir. Y eso podría encender una revolución. En lugar de eso, le propone algo que siempre funciona con la gente: una historia de amor. Así nace una nueva regla: si los 2 últimos tributos vienen del mismo distrito, pueden ganar juntos. Al escucharla, Katniss solo piensa en una cosa: Peeta. Lo encuentra herido, camuflado junto al río. Lo lleva a una cueva, lo limpia, lo cuida y le da un beso en la mejilla. La herida en su pierna está mal, pero Katniss hace todo lo posible por ayudarlo. Poco después recibe un regalo de un patrocinador, una olla con caldo y una nota que dice: ¿a eso le llamas un beso? Más tarde, Peeta le confiesa que siempre la ha observado, que la recuerda cantando en la escuela, que no quiere olvidar nada de lo que han vivido. Pronto se anuncia un banquete en la cornucopia, donde cada tributo encontrará algo que necesita desesperadamente. Peeta necesita medicina, pero no quiere que Katniss se arriesgue por él. Ella promete quedarse y le da un mejor beso. Pero cuando él se queda dormido, se va. Durante el banquete, Club la ataca y la hiere. Justo cuando está por eliminarla, aparece Thresh, el tributo del distrito de Rue. La salva y elimina a Club. Solo esta vez, por Rue, le dice antes de desaparecer. Katniss regresa con la medicina y logra curar a Peeta. Por primera vez, sienten que podrían sobrevivir. Pero el peligro no ha terminado. Foxface muere por accidente al comer bayas venenosas que Peeta recogió sin saber lo peligrosas que eran. Katniss, al verlas, decide guardarlas por si las necesita más adelante. Los vigilantes lanzan su jugada final. Liberan a los Moths, unas criaturas monstruosas. Thresh muere. Katniss y Peeta corren hasta la cima de la cornucopia, donde Cato los ataca. Cato atrapa a Peeta, pero Katniss le dispara en la mano y Peeta lo empuja. Los Moths terminan con él. Cuando parece que todo ha terminado, una voz anuncia desde el cielo un nuevo cambio de reglas. Solo puede haber un ganador. Katniss y Peeta se miran. Peeta se ofrece para morir, pero Katniss se niega. No van a eliminarse. No van a seguir el juego. Ella saca las bayas venenosas y decide que las comerán juntos. Justo antes de hacerlo, la voz los detiene y anuncia que han ganado los 74 Juegos del Hambre. Regresan al Capitolio como héroes, pero el presidente Snow no está feliz. Sabe que lo que hicieron fue un acto de rebeldía. Haymitch le advierte a Katniss que debe mantener la narrativa. Debe seguir actuando como si todo fue por amor.
y ella lo hace. En las entrevistas dice que no podía vivir sin Pita. Él, en cambio, no finge, dice que la ama de verdad. Pero el peligro sigue ahí. En el tren de regreso, Pita le pregunta qué pasará ahora. Katniss, con la mirada perdida, responde: supongo que intentaremos olvidar. Pero él no quiere olvidar. Mientras el Distrito 12 los recibe con alegría, el presidente Snow los observa desde lejos. Al final, lo que terminó rompiendo el control del Capitolio no fueron los grandes gestos, sino los pequeños. Actos sencillos, pero verdaderos. Personas tratándose con compasión, incluso en las peores circunstancias. Todo empezó, probablemente, con Pita. Cuando eran niños, él se arriesgó a recibir una golpiza de su madre por quemar pan para dárselo a Katniss, que en ese momento se estaba muriendo de hambre. Apenas la conocía y aún así eligió ayudar. Ese pedazo de pan le dio esperanza. Después fue Katniss quien se ofreció como tributo para salvar a su hermana. Luego apareció Rue, y en medio de un juego diseñado para destruir cualquier vínculo, Katniss y Rue eligieron confiar y cuidarse. Y por un momento, la humanidad se abrió paso entre la barbarie. Después vino Thresh, salvó a Katniss de Clove y después le perdonó la vida porque ella había intentado proteger a Rue. Thresh, uno de los tributos más fuertes, usó su poder no para aplastar, sino para proteger. Y me parece que él también plantó en Katniss la idea de que cuidar al otro también puede ser una forma de pelear. Todos estos gestos, en el fondo, fueron pequeños actos de rebeldía en un sistema que se alimenta del miedo y el egoísmo. Y al final todo eso desembocó en el momento en el que Katniss y Pita decidieron no eliminarse, demostrando así que el Capitolio no tenía todo el control. A pesar de todos los esfuerzos del Capitolio por borrar la empatía y por convertir la compasión en una debilidad, esta logró sobrevivir. Leí una frase que se me quedó grabada: los Juegos del Hambre le enseñaron a toda una generación que lo más revolucionario que podían hacer era ser compasivos. Y sí, porque cuando vives en un mundo que glorifica la violencia, que te enseña a desconfiar y a sobrevivir a costa del otro, cuidar, empatizar, perdonar, proteger o dar pan al otro se convierten en actos profundamente subversivos. Para ti que llegaste hasta el final, muchísimas gracias por ver el video completo. Quiero agradecerte también por todo tu apoyo y recordarte que si no te has suscrito a mi canal, lo hagas en este momento. La verdad. Bueno, no tengo mucho que decir, la verdad es que este tío mola muchísimo, los vídeos que hace, me encantan, no sé, me quedo empanado, explica todo muy bien, espero que os guste, bueno, suscribiros, dar un like, comentar y nos vemos en el siguiente vídeo, gracias.